Bien. Entonces, esto también, fíjense que si es múltiplo de B, es otra manera de decir lo mismo, es decir, que B divide A. B divide al número A, ¿no es cierto? O sea, 12 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Y bueno, porque 12 es 4 por 3. Este está jugando el papel de A, este está jugando el papel de B, y este el del K en la definición que estamos dando. También es cierto que 12 es múltiplo de 6. O de 2, si quieren, porque 12 es 6 por 2. Fíjense que también es múltiplo de 3, porque uno podría escribir 3 por 4, y entonces este es el que juega de B, y este es el que juega de K en este momento. Y también podría escribir 2 por 6. Por lo tanto, acá, si pienso rigurosamente en la definición, este es el B, este es el K. Ahora, cuando lo pienso de esta forma, este es el K y este es el... Perdón, este es el B y este es el K. Bien, entonces, ¿qué es un múltiplo de 3? El conjunto de múltiplos de 3 lo podemos escribir como el conjunto de los X, tal que X es de la forma 3K y K perteneciente a los enteros. Y los múltiplos de 3 más 1 son los X, tal que X es 3, vamos a cambiar la letra, 3H más 1, y H perteneciente a los enteros. Comentario. La letra que yo pongo acá, en este lugar, puede ser una K, puede ser una A, puede ser una W. Lo importante es que cumpla esta condición. Lo mismo es lo que pongo aquí para decir que el número es un múltiplo de 3 más 1, porque con este pedacito estaríamos diciendo que es un múltiplo de 3. Le sumo 1 y me da un múltiplo de 3 más 1. Era lo que pedía este conjunto. No me acuerdo si era eso los nombres que tenía. Entonces, lo que decía era que demostraran que entre T y F no había nada en su intersección. Está claro eso, ¿no? Fíjense. Bueno, puedo hacer un dibujo y puedo mirar, hacer un poco del recorrido de T. Vamos a escribir algunos elementos de T. Si K vale 0, vale 0. Si K vale 1, vale 3. Y si menos 1, vale menos 3. Si vale 2, 6. Menos 2, menos 6. Si vale 3, va a ser 9. Y menos 3 va a ser menos 9. ¿Cierto? 12, 3 por 4, 12. Y también menos 12. Y así podríamos seguir escribiendo un montón de múltiplos de 3. El conjunto es infinito. Gráficamente, piensen lo siguiente, que si acá tienen el 0, después van a tener el 3, van a tener, estoy escribiendo los positivos, el saltito de estos son de 3, ¿no? 9, 12, 15, etc. Esto no termina nunca. Para los negativos van a tener menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, etc. Ahora, ¿qué pasa con los múltiplos de 3 más 1? Que tengo que sumar 1, entonces acá voy a tener el 1, va a ser un múltiplo de 3 más 1, lo voy a indicar con una crucecita. Después vamos a tener el 4, vamos a tener el 7, vamos a tener el 10,
el 13, el 16, es decir, que los múltiplos, y acá vamos a tener el menos 2, el menos 5, el menos 8, el menos 11, ¿no? Es decir, que los que están en F son el 1, el 4, el menos 2, el 7, el menos 5, etc. Bueno, entonces, fíjense que ninguno de los elementos que está en T está en F, y ninguno de los que está en F está en T. Bueno, entonces lo que pide el ejercicio es que demuestren que la intersección de esos conjuntos es vacío. No lo escuché. ¿Quién habló? ¿A mí me escuchan? Sí, se escucha, Adriana. Sí, se escucha. Sí, pero no sé quién escuchando, profe. Bien, no, Juana, parece que hizo algún comentario y pregunta en el chat si no lo escuchamos. No, Juan Ignacio Vilas. ¿Qué querías preguntar, Juan? Podés abrir tu micrófono y preguntar, ¿eh? No está... No sé. ¿Habrá tenido él algún inconveniente con internet? Bueno, entonces, la idea, ¿por qué lo puse? Porque no es fácil la justificación de por qué la intersección da vacío, ¿no? Entonces, a la vista se ve. ¿Qué quiero decir a la vista? Hemos hecho el recorrido de algunos elementos que están en T y algunos elementos que están en F y vemos que no se superponen. Que no se superpongan va a querer decir que es vacía la intersección, porque acuérdense que es la intersección de dos conjuntos, ¿no? Vamos a repetirla. ¿Qué cosa es la intersección de dos conjuntos? Ya que ustedes no preguntaron nada, yo me metí con eso. Entonces, dados dos conjuntos, A intersección B es un nuevo conjunto que está formado por los que están en A y también están en B. Es decir, tienen que estar en los dos conjuntos a la vez. Para estar en la intersección hay que estar a la vez en los dos conjuntos, porque acá hay un I. Y otra cosa que es bueno que se acuerden, que cualquiera sea el conjunto A que se me presente, siempre el vacío está contenido en A. Esto pasa para todo conjunto A. Bien, entonces, ese ejercicio que me parece, no me acuerdo el número, pero no importa, ese ejercicio pedía que demostraran que la intersección de los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 más 1 es vacío. ¿Se acuerdan que el otro día comentamos que el vacío siempre nos trae complicaciones en general, ¿no? Bueno. Demostrar una igualdad de conjuntos lo que requiere es que probemos dos cosas. Que el vacío está contenido en T intersección F y que también T intersección F esté contenido en el vacío. Porque la igualdad de conjuntos se da si los conjuntos se contienen mutuamente. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque todo elemento de uno tiene que estar en el otro y al revés, ¿no? Entonces, si yo quiero probar que este conjunto es igual a este otro, tengo que probar que este conjunto está contenido en el vacío y que el vacío está contenido en este conjunto. Esta la tenemos gratis, digamos,
porque esto se cumple siempre. Esto siempre. ¿Qué quiere decir acá siempre? Cualquiera sea el conjunto que se me ocurra pensar, el vacío es un conjunto de él. O sea que esta contención está bien. El asunto es demostrar esta contención. Es decir, que T intersección F me da adentro del vacío. Acuérdense que para ver eso, lo normal, digamos, en este tipo de demostraciones, es lograr algún absurdo o alguna cosa incoherente, porque de esa contradicción uno puede desprender cualquier situación, y en este caso la situación que me convendría sería poder desprender que están en el vacío. Bueno, entonces vamos a tomar un elemento para poder demostrar que T intersección F está contenido en el vacío. Voy a tener que tomar un elemento en la intersección, trabajar como corresponde y llegar a que está en el vacío. Cuando yo digo trabajar como corresponde es usar la definición de los conjuntos y usar la lógica. Eso significa. Entonces vamos a tomar un X que pertenezca a T intersección F. ¿Qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que está en T y también está en F. ¿Por qué? Por definición de intersección. Lo que nosotros sabemos, cuando afirmamos que está en T, lo que sabemos que es un múltiplo de 3. Cuando afirmamos que es un elemento que está en F, sabemos que es un múltiplo de 3 más 1. Entonces le vamos a ver la forma que tienen los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 más 1. Y recuerden que siempre el mismo X. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, X por estar en T es de la forma 3K con K perteneciente a los enteros. Y por el hecho de estar en F, X es de la forma 3H más 1 y H perteneciente a los enteros. Ahora, repito, el X que está acá es exactamente igual al X que está acá. Entonces, si X es igual a X, quiere decir que 3K es lo mismo que 3H más 1. ¿De acuerdo? X por un lado es 3K, por otro lado es 3H más 1, pero como X es X, entonces 3K es igual a 3H más 1. Y debo decirles que K es entero y también H es entero. Entonces van a ver qué nos va a pasar ahora. Entonces, este 3H lo voy a llevar al primer miembro. Entonces me va a quedar 3K menos 3H igual a 1. Cosas que ustedes se acuerdan. De mate cero y del jardín infante, por favor. Que la multiplicación se distribuye en la resta. O sea que si acá tengo 3 y acá también tengo 3, puedo escribir 3 factor común de K menos H. Eso es 1. ¿Está bien? Propiedad distributiva, entonces puedo sacar 3 factor común. Ahora, acuérdense que si tienen dos números enteros, si P y Q son enteros, la suma también es un entero. Es decir, la suma es cerrada. Y también la multiplicación, si R y S enteros, entonces R por S es un entero. Es decir, que la multiplicación de enteros es entero. El resultado de hacer la multiplicación de dos enteros me vuelve a dar un entero. Entonces, observen lo siguiente. Que K menos H es una suma de dos enteros, porque K
menos h es lo mismo que k más menos h. No se preocupen por este signo. Bien, si h es un entero, su opuesto también es un entero. Entonces, la resta no es otra cosa que sumar el opuesto. Entonces, este número es un entero. Y entonces, fíjense que tenemos que si este número k menos h, acá era un h, k menos h, lo llamo m, por ejemplo, me ha quedado que 3 por m es igual a 1. Con 3 entero y m también. Esto va a ser fundamental de pensar. Entonces, he encontrado un número entero que multiplicado por 3 me da 1. He encontrado un número entero que multiplicado por 3 me da 1. En otras palabras, el 1 es múltiplo de 3. ¿Se acuerdan que cuando recién hicimos la extensión de los múltiplos de 3, el 1 no aparecía? Pero ¿cómo también lo puedo justificar? Eso habrá para algunos más lejos que aparece. Y bueno, veamos. Si nosotros hacemos 3 por 0, nos da 0, distinto de 1. Porque tengo que ir variando el m dentro de los enteros. 3 por 1 me da 3, que es más grande que 1. Claramente que 3 por 2 me va a dar 6, que es más grande que 1. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes vieron en mate 0 la propiedad de monotonía? Que si A es más grande que B y multiplican ambos lados por un mismo número positivo, y C es positivo, entonces A por C va a ser más grande que B por C. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ya al multiplicar por 1 le da algo más grande, cada vez que multipliquen por algo más grande de que 1, siempre va a ser más grande que el resultado de haber multiplicado a 3 por 1. ¿Para qué digo esto? Porque observen, como 3 es positivo y 1 también, este m que está acá tendrá que ser positivo. Porque positivo por positivo da positivo. Entonces, yo tengo que probar, en realidad, que para ningún positivo, el producto de 3 por algo me puede dar 1. Lo pruebo para el 0, me da 0. Lo pruebo para el 1, ya me da 3, que es más grande que 1. Entonces, nunca me va a dar el número 3. Es decir, al haber llegado a nosotros que 3 por un entero me da 1, eso es una contradicción. No hay ningún número que divida al 3 para que el resultado me dé 1, o también lo puedo pensar así, el 1 no es múltiplo de 3. ¿Está bien? El 3 no divide el 1, o lo que es lo mismo, el 1 no es múltiplo de 3. ¿Por qué? Y bueno, porque empiezo. Está claro que por monotonía, ¿sí? Si ya 3 por 1 me dio 3, y 3 por 0 es 0, obviamente que distinto de 1, nunca voy a lograr el número 3. Entonces, cuando nosotros llegamos acá y nos damos cuenta que nunca esta cuenta me puede dar 1, decimos, bueno, no puede haber absurdo, ¿no es cierto? Porque esto, en otras palabras, es que 3 divide a 1. Absurdo. ¿Por qué? Porque 3 no divide a 1. ¿Cómo veo eso? Haciendo estas cuentitas. Alcanza con que haga esas dos, chicos. Ya con esas dos alcanzan, ¿no? Yo hice una más para que se convenzan que cuando más grande que 1 va a dar siempre más grande. Alcanzan con esta y con esta. Porque el número 1 está entre medio de estos dos. También está entre medio del 0 y el 3. Si ya con el 1 en lugar de m me pasé del 1, nunca me va a poder dar 1 el resultado. Luego, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es imposible que el
3 divide al 1, por lo tanto x no puede existir, porque si no, si el x existiera adentro de la intersección, llegaría a la conclusión de que 3 divide al 1 y esto es absurdo. Se encanta esa palabra, por lo tanto la voy a usar. Es absurdo. Es decir, es imposible, es una contradicción, como quieran ponerlo. Por lo tanto, ¿por qué llego a que 3 divide al 1? Para haber pensado que el x estaba en la intersección. Entonces, si no puede pasarme que haya un x en la intersección, quiere decir que entonces no hay nada en la intersección. Dicho en palabras de café, digamos. Si no hay nada en la intersección, quiere decir que la intersección es vacía. Es decir, este conjunto está contenido en el vacío. ¿Se entendió? Bueno. ¿Pero vos me escuchás? El asunto es que vos me escuches. Y cualquier cosa me escribís por chat. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Mm? Bueno. Hola, Entonces, profe. Hola. Hola. Ahí está, ahora sí. Ahora, No podía conectar el ahora micrófono. sí. Bien, gracias. Me alegro. Bueno, ¿se entendió? Sí, se entiende. Bueno, bien. No es fácil, ¿eh? No es fácil eso. Porque no están acostumbrados a dejar divisibilidad, eso, ¿no? Eso es lo complicado. Bueno. Después, creo que en este mismo ejercicio, o parecido al ejercicio, les decía, en una de otra parte, les decía que calcularan el complemento de este conjunto. Ah, no, el complemento de la unión. Quería el complemento de la unión. Donde estamos pensando como universo el conjunto de los números enteros. Bueno, ahí lo que vamos a pensar, vamos a recordar cuál es la definición de complemento. Vamos a recordar la definición de complemento. ¿Y qué propiedades tiene el complemento respecto a la unión y la intersección? Entonces, para un conjunto cualquiera que estuviera contenido en un conjunto U que llamamos universo, el complemento de A respecto de U van a ser los X que están en U y no están en A. Es decir, es lo que está fuera de A, pero sigue estando adentro de U. Ese es el complemento. Y habíamos charlado el otro día que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de los complementos. Ley que se llama de Morgan respecto al complemento. Y que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Tenemos esas propiedades. Entonces, creo que te piden esto, ¿no? Acá puse una C para escribir menos, ¿no? Bueno. Entonces, la idea es que, fíjense, quedaría ese complemento. Vamos a chusmear un poco.
obviamente que lo voy a tener que dejar escrito de manera explícita e implícita, perdón, o por comprensión. Dije bien, implícita. Es decir, que sería el complemento de T intersección el complemento de F. La intersección de los complementos, porque el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Entonces, ¿qué es el complemento de T? Es decir, todos aquellos que no son múltiplos de 3 son el complemento de T. ¿No? Es decir, T complemento lo puedo escribir así, como el conjunto de los X, al que X es un entero y X es distinto. Porque el no ser múltiplo de 3, lo escribo como que X es distinto de 3 por K, cuando K es un número entero. ¿Bien? Es decir, no ser múltiplo de 3, escribieron. Y además, ¿qué es el complemento de F? Y bueno, cuando no son el siguiente de un múltiplo de 3, es decir, X es distinto de ser 3H más 1. Es el conjunto de los X, al que X pertenece a los enteros, es decir, está en el universo, y no es un 3H más 1 con H perteneciente a los enteros. Una observación. Alguno me podrá decir, y no estaría mal que me lo dijera, que no se cumpla esta condición es que que X es distinto de 3K o K no perteneciente a los enteros. Pero yo necesito, como yo quiero que T esté adentro, T y su complemento tienen que estar adentro de los enteros, entonces acá yo tengo que seguir sosteniendo que el K está en los enteros. ¿No? Porque si no me escaparía, si no estuviera en los enteros, ¿dónde podría estar? Si no podría estar en los naturales, porque en los reales no tendría sentido, porque si fuera así, me escapo de dentro del entero, del universo, del conjunto de los enteros. O sea que ahí está bien. Ahora, entonces, lo que nosotros tenemos que escribir es esta intersección. ¿No? Entonces, para escribir esa intersección, ¿qué es lo que era la intersección? Y bueno, acá está la intersección. Son los que están en un conjunto y están en otro. O sea que tienen que estar en este conjunto y además estar en ese conjunto. ¿Está bien? Entonces, son los enteros que cumplen esta condición y también cumplen esta condición. Es decir, T complemento, intersección, F complemento, son los X, tal que X pertenece a los enteros, y no voy a repetir dos veces pertenece a los enteros, lo voy a escribir una sola vez. Y X no es múltiplo de 3, y tampoco X es múltiplo de 3 más 1. Bueno, disculpen que me quedé tan enganchado todo, ¿no? Tan juntito. Se los leo. Es el conjunto de los X que están en los enteros y X no es múltiplo de 3, es decir, X está en este lugar, es decir, es distinto de múltiplo de 3, y también, porque acuérdense que es la intersección, y también pasa esto, es decir, no es múltiplo de 3 más 1. Eso porque el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Ahora, vamos a mirar en el dibujo qué es lo que estuvieron encontrando.
Eso se puede dibujar. Supongamos que por acá tenemos el 0. Acá tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dibujar algunos para darnos idea. 11, 12, 13. Bueno, vamos a dibujar, por ejemplo, con rojo, los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. Con verde, después voy para el otro lado. Con verde, los múltiplos de 3 más 1. El 1, el 4, el 7, el 10, el 13. Para el otro lado, acuérdense que acá tienen menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Son múltiplos de 3 esos que marqué. Hice una escala espantosa, ¿no? Pero para poder dibujar. Múltiplos de 3 más 1, tendríamos acá el menos 2, el menos 5, acá está el menos 8, el menos 11, entonces, la unión de esos dos conjuntos da juntar lo que es rojo con lo que es verde, ¿no? Eso es la unión. Y el complemento, tengo que escribir que no están en ese conjunto. Entonces, no puede ser ni múltiplo de 3, ni tampoco puede ser múltiplo de 3 más 1. Es decir, lo que no me quedó marcado adentro de mi rojo con azul, acá tienen el menos 1, por ejemplo, no pertenece, ¿no es cierto? El 2 no pertenece, el 5 no pertenece al complemento, porque no me quedó marcado ni con rojo ni con azul. ¿Está bien? Entonces, lo que no están marcados ni con rojo ni con verde, quiero decir, son los que están en el complemento. Es decir, no puede ser un múltiplo de 3 y tampoco puede ser un múltiplo de 3 más 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? No es fácil. Lo que yo usé es que el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Y Gaba, hace un momentito hicimos, ¿por qué no me pidieron, pregunto a la compu, ¿por qué no me pidieron encontrar el complemento de T intersección F? ¿Qué les parece? ¿Qué es el complemento de T intersección F? T intersección F lo dio vacío, o sea que hubiera sido el complemento del vacío. ¿Y cuál es el complemento del vacío? El universal, profesora. El universal, es decir, que hubiera sido Z. ¿Bien? Ahí no hubiera tenido mucho que escribir, sino que me tenía que acordar que el complemento, acuérdense que sería el complemento del vacío, ¿no? Creo que lo demostramos el otro día, pero lo reitero. El complemento del conjunto vacío respecto de cualquier universo van a ser los X, que están en U,
y no están en el vacío. Y esto siempre es cierto. Ningún X está en el vacío, o sea que esta condición se da. Y esta condición es la que sirve entonces para definirme el conjunto complemento del vacío, ¿no? Entonces X pertenece a U, me sale bien, ¿no? U está contenido en este conjunto y este conjunto obviamente está contenido en U. Por lo tanto, el complemento del vacío, recuerden, siempre es el universo. En este caso, como estamos trabajando con el universo entero, el universo que nos da es el de los enteros. El conjunto que nos da es el de los enteros. Bien. A ver, ¿qué duda traían ustedes? Porque yo les traje una duda que me plantearon en la otra comisión. Pero me pareció interesante que si ninguno la preguntaba, hacerla. Algo que no les haya salido a ustedes. ¿Algún ejercicio que tengan duda? ¿Ninguna duda tiene este grupo? ¿Pero qué? ¿Este grupo? Todos van a promocionar, evidentemente. Somos lo máximo, profesora. Sí, son lo más. Sí. Sí. Profe, yo tenía una duda ¿Cuál? del punto 14, el B. ¿Qué dice? Sea P el conjunto de los enteros pares e I el conjunto de los enteros impares. Y el universo son los enteros. Sí. ¿Qué hay que Y el hacer? B dice probar que E intersección I da conjunto vacío. Es igual a este. Son los X. Al que X es un número par. Es decir, son un número par es 2 por K. Y es el conjunto de los X, o bueno, ahí seguro que está escrito con una rayita sola. Y el conjunto de los X tal que X es impar. Si es impar es de la forma 2H más 1, ¿no? Porque al lado de los pares son 2, 0, 2, 4, 6, etcétera, ¿no? Y para este lado, menos 2, menos 4, menos 6, etcétera. Un impar es el número que está al lado de un par. Entonces puede ser un 1, un 3, un 5, un 7. Entonces, ¿cómo escribo estos impares? Bueno, como 2H más 1 y H perteneciente a los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Así escribo los pares. Si un número es par, acuérdense, tiene que ser divisible por 2. Si un número es impar, no es divisible por 2. O lo que es lo mismo, es el siguiente de un número par. Si es el siguiente de un número par, este cachito es un par. Le sumo 1 en vez del siguiente. Entonces, los impares son los múltiplos de 2 más 1. Los pares son los múltiplos de 2. Entonces, es prácticamente igual al ejercicio anterior. El otro jugaba con los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 más 1. Acá son los múltiplos de 2 y los múltiplos de 2 más 1. A ver. Entonces pide que demostremos que P intersección I es vacío. El vacío está contenido en esa intersección. Ya lo sabemos. Ahora hay que probar qué pasa con esto. Si esto es cierto o no. Entonces vamos a tomar un individuo que esté en ambos conjuntos, es decir, que esté en la intersección. Sea X perteneciente a P intersección Y. Entonces, X pertenece a P y X pertenece a Y. Entonces, por estar en P, es de la forma 2 por K. Es decir, X es 2 por K. Con K entero.
Y cuando digo que está en I, es de la forma 2h más 1 con h perteneciente a los enteros. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Si está en la intersección, está en los dos. Entonces, tiene que ser un 2 por K por estar en P. Y tiene que ser un 2h más 1 por estar en los impares. Ahora, este X es este X. Entonces les queda que 2K es lo mismo que 2K más 1. ¿Sí? Por lo tanto, 2K menos 2 o 2H. Sí, acá es un H. Había puesto la misma letra. 2K menos 2H es igual a 1. Entonces, se dan cuenta que estoy haciendo los mismos pasos que antes y voy a llegar a la misma, a un disparate similar. No es el mismo, pero es parecido. Porque entonces saco factor común 2 de K menos H igual a 1. Hago toda la charla de que esto es un entero. Entero. Además tiene que ser positivo. Porque 2 es positivo y 1 también, entonces tengo que multiplicar por positivo. Entonces, esto me está diciendo que el número 1 es par. ¿Está bien? Y todos sabemos que el número 1 no es par. Esto es un absurdo. Ya acá pueden parar. Porque, ¿cómo lo justifican que eso es un absurdo? Y bueno, porque si hacen 2 por 0, le da 0, distinto de 1. Si hacen 2 por 1, les da 2. Obviamente que distinto de 1. Y no solo eso, sino que 2 es más grande que 1. O sea que si llegan a multiplicar el 2 por un número más grande que el 1, le va a dar más grande que 2. Entonces nunca van a lograr el 1 por monotonía. Entonces ya está demostrado que nunca el número 2 es un número, perdón, el número 1 es un número par. Luego, ¿por qué llego a la... Si pienso que X está en P intersección Y, que 2 es un par, por haber pensado que había alguien que vivía en la intersección. Entonces esto no puede ser. Eso no. Si esto no, ¿y por qué no? ¿Y por qué llegué a este absurdo? Y llegué a este absurdo al haber supuesto que era un X que estaba en la intersección, es decir, haber supuesto que era distinto del vacío. No puede ser distinto del vacío, entonces está contenido en el vacío. Es igual al otro. ¿De acuerdo? Sí, pero profe, en Sí. el ejercicio dice, suponiendo que el distinto, que fuera distinto del vacío. Bueno, eso es suponer que es distinto del vacío, es tomar un X que esté en la intersección. Cuando vos decís X pertenece a la intersección, estás pensando que hay un objeto que vive en este conjunto. ¿Y qué pasa? El conjunto vacío no tiene objetos adentro. Entonces, si vos pensás que X está acá, estás pensando que hay alguien adentro de este conjunto. Y llegás a un absurdo. Por lo tanto, no puede haber nadie en este conjunto, por lo tanto, tiene que ser vacío. Profe, Espérate, el chico que preguntó, ¿le quedó claro? Sí, sí, Que cuando yo digo X está en ese conjunto, estoy pensando que el conjunto es distinto del vacío. ¿Sí? sí. Bueno, otro chico con otra voz habló. A ver, ¿qué me quería? yo no terminé de entender cómo sé para saber que la X va a ser número negativo, entero. Eso no entendí. ¿Cómo? Porque vos elegiste la X, pero ¿cómo puedo saber qué va a ser? No entendí muy bien esa parte.
Acá tengo P son los pares. Y los impares. ¿Esto está bien o no? Sí, eso sí. Bueno, entonces tomamos un elemento ahí. ¿Está bien? ¿Ahí qué quiere decir? En la intersección. Si Sí. está en la intersección, está en P y también está en I, porque eso es definición de intersección. Si está en P, es alguien que tiene la forma de las cosas que están en P, es decir, es un 2 por K con K entero. Si está en I, tiene la forma de las cosas que están en I. ¿Cómo son las cosas que están en I? Son 2H más 1 con H en P. ¿Está bien? Entonces, como yo estoy escribiendo X acá y X acá, es la misma X. Fíjate que vos saliste de un X acá. O sea que el X este es único en ese sentido. Tomaste un X adentro de este conjunto. Por estar en este conjunto de intersección, el mismo X está en P y el mismo X está en I. Entonces, por estar en P tiene esta forma y por estar en I tiene esta forma. Estamos hablando del mismo elemento. Entonces, tiene que ser, por un lado, 2K y por otro lado, tiene que ser 2H más 1. ¿De acuerdo? Eso sí, lo que me confunde es el tema de par impar. Que, o sea, en el lado derecho serían los impares Sí, y el lado izquierdo los pares. sí. Eso me confunde porque como que es... Y bueno, justamente eso es lo que no va a poder pasar. Vamos a ver que eso Claro, no puede pasar. ¿Está bien? Entonces, porque si hay que elegir una X, ¿cómo puedo? No puede ser un impar y un par a la vez. Tengo que bueno, elegir uno. justamente eso es por lo cual esto tiene que ser vacío. Pero ¿cómo demostrás que es vacío? Porque como ambos conjuntos son infinitos, ¿está bien? Ambos conjuntos son infinitos, uno tiene que probar de que en ningún valor de K y en ningún valor de H los pares y los impares se pueden juntar. ¿Está bien? Ese es el... Está bien. ¿Bien? Sí, Entonces, sí, ahora sí. ¿está claro? Entonces, tengo que tomar un elemento en la intersección. Y justamente va a pasar lo que vos decís. Fíjate que vos llegas a demostrar con esta suposición, la que está acá y está acá, vas a llegar a ver que entonces el 1 es par. ¿No? Vas a llegar a ver que el 1 es par. Cosa que la tenemos muy clara de que eso no pasa. ¿No es cierto? Y entonces, ¿y por qué es que no puede pasar? Porque me ha quedado que 2 veces n, llamando n este número que tiene que ser positivo, 2 veces, ¿por qué tiene que ser positivo? Repito, como el 2 es positivo y el 1 es positivo, para que el resultado de 2 multiplicado por algo me dé positivo, este algo también tiene que ser positivo, ¿no? Claro, sí, sí, no Por la sería regla de los... imposible. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de la regla de monotonía, no? Que si uno tiene A mayor o igual que B, si C es positivo, A por C es mayor o igual que B por C. Eso lo saben, intuitivamente. Si tengo una desigualdad, cuando multiplico por un positivo, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Entonces, cuando vos multiplicás por 0, te da 0. ¿No? Pero después, cuando multiplicas por 2, ya te da 2. Y 2 es más grande que 1. Ahora, cuando multipliques por 2, te va a dar más grande que 2 por 1. ¿Está bien? Porque 2 es más grande que 1. Cuando multipliques por 2 a ambos lados, te va a dar más grande. Esto es 2, que es más grande que 1. Esto es 4. Entonces, cuando multipliques por cualquier otro número n más grande que 2, siempre esto se te va a alejar del 1. Claro, porque siempre va a ser mayor. Entonces, Siempre va a ser mayor. Entonces, nunca me va a dar 1. ok.
Entonces, esa es la justificación de que nunca un número de la forma 2 por n me puede dar 1. Porque entonces ahí estás seguro que nunca van a confluir, por más lejos que estés, un número par con un impar. Porque el 1 se va a poder obtener como 2 por algo. Entonces terminás la demostración ahí, esa, y ya Claro, terminaría el ya está. ejercicio ahí. Y ahí Ya termina el demostraste. ejercicio. Ya demostraste que entonces los números impares y pares no pueden tener, los conjuntos, perdón, ningún número puede ser par e impar a la vez, que es lo que te sorprende a vos. ¿Está bien? Claro. Sí, pero Sí, igual este tema es como que me marea un poco, sí. la verdad. Es difícil porque es la primera vez que hacen una demostración así, mezclando conjuntos con divisibilidad. ¿Mm? Pero bueno, Claro. algunas veces en la vida hay que hacerlo. Sí. Bien. Bueno, gracias. No, porque, ¿qué otra duda tienen? ¿Algún otro ejercicio que les haya quedado pendiente por ahí? ¿Algún otro? Cualquier ejercicio es bien visto para preguntar, ¿eh? Profe, Bueno, yo tenía una duda. He visto el tema de relaciones binarias y conjuntos. sí. ¿Le puedo preguntar por eso? ¿O todavía no? ese- sí, me puedes preguntar, pero todavía me gustaría un poquito antes, porque yo todavía no expliqué mucho de eso. ¿Mm? Pero ahora voy a entrar en funciones. Y relaciones binarias serían productos cartesianos. ¿A eso me llamás? Sí. Bien. ¿Qué ejercicio de producto cartesiano? A ver, El 23. Bueno, ¿qué dice? dice, se desea construir un depósito de base cuadrada sin tapa y 10 metros cúbicos de capacidad. Exprese la superficie Espera, lateral del depósito que no llegué. Se desea construir un depósito, de base cuadrada. sí. Supongamos que esto sea un cuadrado. Bueno, ¿y qué pide? Dice que sea sin tapa y 10 metros Es una cúbicos casa. de Una capacidad. casa, ¿no? O sea que esto es A también. ¿Mm? Y esto es B, o H, digamos, de altura. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos metros de...? Entonces, ¿cuál es la capacidad de un cubo? Es la capacidad o volumen, es superficie de la base por altura. ¿Cuál es la superficie de la base? ¿Cuál es la superficie de un cuadrado? Si fuera un rectángulo sería base por altura del rectángulo. Si es un cuadrado, ¿qué pasa? ¿Cuál es la superficie de un rectángulo? Base por altura. El de cuadrado sería Sería base por lado, altura, ¿no? lado más lado, creo. En nuestro caso, si es un cuadrado, es lado por lado, porque los dos lados miden igual. Entonces, en nuestro caso, yo a esto le puse A, esto también va a ser A, ¿no? Entonces va a ser A por A, es la superficie de la base. En nuestro caso, como la base de esa caja, o del tanque, que yo, como quieran pensarlo, es A cuadrado, la superficie de la base es A
por A cuadrado. Bien, y la altura no la corté. ¿Y qué más dice el ejercicio? Capacidad de 10 metros cúbicos y dice que le ofrece la superficie 10 lateral. metros cúbicos, espérate, 10 metros cúbicos, parece que vale el volumen, es A cuadrado por H. ¿Y conocemos algún valor o no? Dice eso nomás. Dice nada más. Entonces, ¿qué piden? Dice que exprese la superficie lateral del depósito en función de su longitud. Bueno, ¿cuál es la superficie lateral? ¿Cuál es la superficie lateral de, digamos, de un prisma, de un cubo o de cualquier cosa? Digamos, si yo quiero pensar en la superficie lateral de esta lata, ¿no? Es como que yo corto la lata por acá y la extiendo. Si yo hago eso, me va a quedar más o menos una cosa así. ¿Está bien? Bueno, en el caso de que sea un cilindro, la superficie lateral, como el cilindro en su base es una circunferencia, va a ser la longitud de la circunferencia por la altura. ¿No? Eso es en un cilindro. Ahora, si yo quiero expresar la superficie lateral de esta cajita, va a ser la superficie de cada una de las caras de esta caja. No sé si se ve. Entonces sería la superficie lateral de esta más la superficie de este rectángulo, más la superficie de este, más la superficie de este. Es decir, yo lo extiendo, es decir, la corto acá, no la corto porque se me caen todas las tizas del piso, la corto acá y me va a quedar un rectángulo. ¿Qué pasa con ese rectángulo? Bueno, en general, entonces, si ustedes tienen una caja, si tienen una caja, que no necesariamente va a ser la del problema, puede ser que piensen en una caja de zapatos, por ejemplo, ¿no? O de zapatillas. Entonces, van a tener el frente, van a tener uno de los lados, atrás, uno no ve todo junto, pero piensen en una caja de zapatos, ¿no? Y acá tienen el otro pedazo de la caja, ¿no? ¿Sí? Entonces, la caja bien formada tiene esta cara igual a la de atrás. Y esta cara igual a esta. Entonces, supongamos que a esta medida la llamo a esta medida la llamo B, y a esta medida la llamo H, a la altura. Entonces va a ser la parte del frente de la caja va a ser igual a la de atrás de la caja, ¿no? Es decir, que va a ser 2 veces A por H más 2 veces B por H. En el caso de algo donde piensa en la caja, una caja prismática, digamos, ¿no? En el sentido de que si ustedes esto lo paran, es un prisma. Entonces va a tener 2 veces la base con esta tapa de arriba, que no está en este caso, y 2 veces lo que está de este lado y lo que está de ese. Esa es la superficie lateral de la caja sin tapa. Lateral es porque es todo alrededor, ¿de acuerdo? No me importa lo que está abajo ni lo que está arriba. Entonces, ¿se entiende lo que es la superficie lateral? Sí. ¿Se entiende? Es decir, ustedes, a ver, si me esperan un segundo, vengo con una caja. Esto es
es una caja de zapatos, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen acá una cara, la cara de atrás de la caja es igual, la cara, esta lateral es igual a esta. Entonces, van a tener lateral, es porque son los lados, de alguna manera. Entonces, es esta cara y esta cara son iguales. Esta y esta son iguales. Esta y la parte de atrás son iguales. ¿Está bien? Entonces, la altura en la caja es siempre la misma. Lo que varía es esto, ¿está bien? Lo que varía es esto, esta longitud, con respecto a esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esto y esto igual. Esto y esto igual. Por eso acá me aparece un 2. Un 2 por esta medida y por la altura, porque esta altura es la misma allá que acá. Y aparece un 2 acá, 2 veces esta cara, va a ser igual a esta otra. Entonces va a ser 2AH más 2BH. Ahora, ¿cómo se simplifica la situación cuando mi base es un cuadrado? Bueno, el B y A son iguales. ¿Está bien? B y A son iguales. Entonces acá me va a quedar 4AH. ¿Está bien? La superficie lateral va a ser 4A por H. Pregunto si todos me entendieron esa explicación. De la superficie lateral, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que es la superficie lateral? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, tengo que el volumen, me dicen, vamos a ver, superficie de la base por altura, ¿no? Entonces, el volumen que es dato es 10 metros cúbicos y es igual a A cuadrado por H. Y la superficie lateral es igual a 4A por H. Ahora, ¿qué me pidieron que hiciera? Porque, ¿cuál era la que dicen que haga? Que escriba qué en función de qué. El chico que hizo el enunciado del ejercicio, que me preguntó el ejercicio, que escriba qué cosa en función de qué. En base de la longitud del lado de la base. Escribir qué cosa en función del lado de la base. La longitud. ¿La longitud o la superficie? Bueno, ¿y qué es la longitud? ¿La longitud de qué? No hay ninguna longitud acá. ¿La longitud de qué? ¿Del lado? Sí, ¿La longitud del lado? Ah, sí. bueno. Entonces, escribir A usando, ¿en función de qué? Escribir A usando qué? ¿La superficie lateral? Sí. Es decir, tengo que despejar A. Tengo que despejar A de acá. ¿No? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que A cuadrado por H es igual a 10 metros cúbicos. Es decir, que, y después sabemos que 4A por H es la superficie lateral. Entonces, A
Se cambió el color. La superficie lateral A es igual a 10 metros cúbicos sobre A por H, ¿qué les parece? ¿Sí? Si tiran tienen esto. Si tiran un A para el otro, una AH, les queda A, ¿no? Vamos a escribir A cuadrado. A cuadrado por H, tenemos que tener A por H, a la 10 metros cúbicos. Por lo tanto, A, despejo A y tiro AH para el otro lado. Entonces me va a quedar 10 metros cúbicos dividido AH. ¿Está bien? Pero AH es un cuarto de la superficie lateral. Entonces me va a quedar 10 metros cúbicos sobre superficie lateral dividido 4. Es decir, que es 60 metros cúbicos sobre la superficie lateral. Eso es escribir, es simplemente despejar, ¿no? Tienen esta igualdad. ¿Qué cosa es AH? El 4 pasa dividiendo. Entonces, como AH en la superficie dividido 4, en lugar de AH escriben superficie lateral dividido 4. Acá es un cociente de fracciones, entonces va a ser el 4 pasa arriba, 40 metros cúbicos sobre superficie lateral. Eso es lo que pidieron. Adriana dice, exprese la superficie lateral del depósito en función de la longitud del lado de la base. Voy a expresar la función, ¿no? No, pero entonces es al revés. El chico me dijo. Entonces, ¿cómo es el enunciado? Dice, bueno, a ver si lo leo todo. Se desea construir un depósito de base cuadrada. Eso es lo que quiere que escriba. ¿Qué es lo que escriba? Exprese la superficie lateral del depósito en función de la longitud del lado de la base. Ah, es al revés. Es al revés. Yo tengo que escribir esto. Tengo que escribir esto usando el lado de la base. Es al revés. Hay que despejar al revés. No lo encontraba, por eso no te decía. Bueno, entonces lo que tengo que escribir es A, que es el lado, usando la superficie lateral. ¿Está bien? Entonces, me vuelve a servir lo que tenía. A cuadrado por H es 10 metros cúbicos. Y 4 veces AH es lateral. ¿Está bien? Entonces, A es lo mismo que tenía recién, ¿no es cierto? Tengo que despejar A. Entonces, A va a ser 10 metros cúbicos sobre 4, digamos. A ver. Esto es A por AH igual a 10 metros cúbicos. Esto es la superficie lateral. Entonces me queda que A es 10 metros cúbicos sobre la superficie lateral dividido 4. Entonces, ¿en función de qué? De la superficie lateral. Está bien lo que me quedó. ¿Por qué no despejamos H? Así podemos poner en la superficie lateral A por lo que va a H. ¿Por qué no despejamos H? Pero dice que la expresa en función de la altura o en la superficie lateral.
función del lado de la base. El lado de la base es A, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo no estoy entendiendo el enunciado. ¿Me lo pueden repetir el enunciado? No estoy- Para mí está bien, Adriana. Es f de A igual 10 sobre 4A. ¿No? 4AH. Ah, bueno, pero tiene que estar en función del lado de la base. O sea, en función de A. Bueno, discúlpenme, pero yo no estoy entendiendo. Dictame textual el ejercicio y lo voy a escribir, porque si no, no entiendo. Dice, escribir, ¿qué cosa? Exprese la superficie lateral del depósito Es la superficie lateral en función de la longitud del lado de la base. Muy bien. Entonces, lo que yo tengo que escribir es la superficie lateral en función del lado de la base. ¿Está bien? Entonces, la tengo que escribir en función de A. Entonces, lo que tengo que escribir es la superficie lateral. ¿Igual a qué cosa es? Entonces, en lugar de H, yo puedo escribir H es 10 metros cúbicos dividido A cuadrado. ¿Está bien? Eso es H. Entonces, bueno, entonces, la superficie lateral, que es 4A por H, y en lugar de H escribo eso. Entonces va a ser 4A por H, que es 10 metros cúbicos dividido A cuadrado. Se simplifica y me queda 40 metros cúbicos sobre A. Eso es. Entonces, yo no había entendido el enunciado. Entonces, la superficie lateral en función de la longitud del lado de la base. Tenemos varios datos. Tenemos el volumen, que nos relaciona la altura con la base. Acuérdense que era un cuadrado. O sea que la superficie de la base es H cuadrado, es A cuadrado por la altura. La superficie lateral es 4 veces A por H. Entonces, lo que quiere es que escribamos la superficie lateral usando nada más que la letra A y algún número. Entonces, despejamos H, que lo puedo despejar de acá, esta H tiene que desaparecer, despejo H de acá y me queda que es 10 metros cúbicos sobre A cuadrado. Eso es H. Ahora lo reemplazo donde dice superficie lateral, y superficie lateral, que es 4AH, escribo 4A y en lugar de H, esta expresión. Entonces me va a quedar 40 metros cúbicos sobre A. Esa es la superficie lateral. Es decir, que quedó que la superficie lateral depende, obviamente, del valor de A. Depende del valor de A. ¿Qué valor A tiene prohibido ser? Y tiene prohibido ser 0, porque no se puede dividir por 0. Por supuesto, una caja no tendría caja si A valiera 0, ¿no? Eso es lo que pasa físicamente. A también va a tener que ser un número positivo, bueno, es decir, que para que ¿cómo se llama? Para que tenga sentido encontrar el volumen de una caja, entonces vamos a tener que tener determinadas restricciones. A va a tener que ser mayor que 0. A va a tener que ser mayor que 0. Y bueno, y nada más. Entonces les ha quedado la superficie lateral en términos de la letra A nada más. Acá. Este es el S lateral de A. Bien. Eso es el ejercicio. Bueno, o sea que hay que acordarse de la fórmula de volumen de una caja y lo que es la superficie lateral de una caja o cualquier, si fuera un cilindro, en lugar de tener acá sería la longitud de la circunferencia por la altura, ¿no? En lugar de acá haber un 4A, habría longitud de la circunferencia.
Bueno, vamos a ver qué hora es. Bien. Vamos a mirar. El otro día vimos producto cartesiano, ¿no? Me gustaría que pensaran algunas propiedades del producto cartesiano. Propiedades del producto cartesiano que hay que recordar. Entonces, dados dos conjuntos, acuérdense que el producto cartesiano lo que hace es generalizar el producto que tenemos de números reales, es decir, de R2. No el producto como operación, sino el producto de elementos de un eje por los elementos de otro eje, que vulgarmente llamamos eje X, eje Y, y lo que tenemos entonces es R2. R2, acuérdense que son todos los pares X, Y, tal que X es real e Y también. Entonces eso es R2. Ahora, cuando tengo los conjuntos A y B, vamos a fabricar todos los pares AB con A en A y B en B. Eso se llama producto cartesiano de A por B. Si A y B son subconjuntos de A grande y B grande son subconjuntos de los números reales, eso se puede representar en el plano. Si no, no. Entonces, supongamos que tenemos A, el conjunto menos 1, 3, 2, y B, el conjunto 1, 5, por ejemplo. Entonces, A por B es menos 1, 1, menos 1, 5, 3, 1, 3, 5, 2, 1, 2, 5. Entonces, eso es A por B. Como A está contenido en los reales y B también, uno puede hacer un dibujo de este producto cartesiano. Un dibujo de ese producto cartesiano va a ser menos 1, 1, menos 1, 5, tres, 1, 3, 5, 2, 1 y 2, 5. Entonces, lo estoy dibujando en el plano coordenado porque he dicho que estos conjuntos se pueden interpretar adentro del conjunto de los números reales. Entonces va a ser este puntito, este otro puntito, este otro puntito, este otro puntito, este otro puntito y este otro puntito. Ese es un producto cartesiano. Una relación R es una relación de A en B si R es un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, ¿cuáles son las notaciones o nomenclaturas? Si yo tengo un par AB perteneciente a R y R está contenido en A por B, decimos que el correspondiente de A es B. O, lo que es lo mismo, B es el correspondiente
¿Por quién? Por la relación R. B es el correspondiente de A por la relación R. Entonces, por ejemplo, tenemos este producto cartesiano, ¿no? Todo eso. Yo podría pensar en una relación que voy a llamar R1, lo siguiente, por ejemplo, menos 1, 1, 2, 1. ¿Está bien? Son algunos pares ordenados que viven, esto está contenido en aquel A por B. Entonces, ¿qué digo? Bueno, el 1 es el correspondiente de menos 1 por R1. 1 es correspondiente de menos 1 por R1. También el 1 es correspondiente de 2 por R1. Es decir, el segundo elemento de un determinado par contenido en A por B, siendo esto una relación, se dice que es el correspondiente del que está adelante. Eso es nomenclatura para hablar. O a, o al menos 1 le corresponde el 1, o al 2 le corresponde el 1. Si lo miro desde la primera componente, si lo miro desde la segunda, es el 1 es el correspondiente del que tiene adelante. Acá el 1 es el correspondiente tanto de menos 1 como de 2. Para este ejemplo. Entonces, esa es una manera de escribir. A nosotros nos van a importar no cualquier relación, relaciones que cumplan determinadas propiedades. Es decir, para informática les puede interesar cualquier relación, pero para matemática, en nuestro caso, nos van a interesar las relaciones que son funciones. R contenidas en A por B, que sean relaciones, pero que sean funciones. Es decir, no todas las relaciones nos van a interesar. Algunas nos van a interesar. Entonces, por ejemplo, esta es una buena relación. Yo después voy a definir lo que es una función. Vamos a considerar otra relación R2, también contenida en aquel A por B, como por ejemplo 3, 1, 3, 5, 2, 1. Por ejemplo, esta es otra relación. El correspondiente de 3 es el 1 y el correspondiente de 3 también es el 5 para esta relación R2. El correspondiente de 2 es el 1 para esta relación R2. Entonces, después de un recreo, vamos a decir cuál de esas dos es función y por qué. Porque estamos en las 4:30, es hora de hacer un descanso. A ver, primero podés salir vos, Silvana. Así me quedo grabando a mí. Silvana, ¿podés salir? Silvana. Silvana. Vos quedaste de organizadora. Bueno, vengan en 6:30. Vengan menos cuarto. Silvana, por favor, ¿podés salir?
Ya está, Adriana, ya le dice, ahí sale. Bien. Porque si no, no me deja finalizar a mí. Bueno, volvemos a -4 en el mismo chat, chicos.